Hay países que aparecen constantemente en las noticias, lugares famosos que millones de personas sueñan con visitar, pero también existen países silenciosos, que guardan algunos de los paisajes más increíbles del planeta, sin llamar demasiado la atención. Y Ecuador es uno de ellos, un país pequeño en el mapa, pero gigantesco en cultura, naturaleza y misterio. Aquí puedes encontrar volcanes cubiertos de nieve, selvas tan densas que la luz apenas atraviesa los árboles, ciudades construidas entre montañas y animales que no existen en ninguna otra parte del mundo. Lo más sorprendente es que muchas personas todavía no conocen la verdadera belleza de este lugar, porque Ecuador no intenta impresionar, simplemente existe, como un secreto escondido en Sudamérica. Y hoy, en Mundos Escondidos, vamos a recorrer algunos de los lugares más increíbles y poco comprendidos de este país. Quédate hasta el final, porque el último sitio parece sacado de otro planeta, y muy pocos tienen la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Cuando las personas llegan por primera vez a Ecuador, muchas quedan sorprendidas por algo inesperado: la variedad. En muy pocos kilómetros, todo cambia. El clima, los paisajes, la comida, la forma de vivir. Es como si varios países distintos estuvieran unidos en uno solo. Y gran parte de esa magia comienza en las alturas. A más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas gigantes y volcanes antiguos, se encuentra Quito, una de las capitales más impresionantes de América Latina. Vista desde arriba, la ciudad parece interminable. Las casas cubren las montañas como si fueran parte natural del paisaje, mientras enormes volcanes vigilan el horizonte en silencio. Pero Quito no solo impresiona por su tamaño, tiene historia, misterio y una energía difícil de explicar. Caminar por sus calles antiguas es como viajar cientos de años al pasado. Las iglesias están cubiertas de detalles dorados, las plazas todavía conservan arquitectura colonial y muchas calles empedradas parecen no haber cambiado con el tiempo. Algunos habitantes aseguran que debajo de ciertas construcciones antiguas existen túneles secretos conectando iglesias y edificios históricos. Historias que mezclan religión, guerras y secretos coloniales. Y aunque nadie sabe exactamente todo lo que existe bajo la ciudad, las leyendas continúan creciendo generación tras generación. Pero quizás lo más impresionante ocurre al amanecer, cuando la neblina baja lentamente entre las montañas y las primeras luces iluminan los volcanes alrededor de Quito. La ciudad parece suspendida entre las nubes. Y justo cuando piensas que Ecuador ya es impresionante, descubres algo todavía más extraño. Muy cerca de Quito, existe un lugar donde literalmente puedes estar en dos hemisferios al mismo tiempo, la famosa mitad del mundo. Miles de turistas llegan cada año solo para tomarse una fotografía sobre la línea ecuatorial, una línea imaginaria que divide el planeta entre norte y sur. Pero aquí ocurre algo curioso. Durante años, muchas personas creyeron que el monumento marcaba exactamente el centro del mundo. Sin embargo, años después, con tecnología GPS moderna, descubrieron que la línea real estaba unos metros más allá. Y aún así, el lugar continúa siendo uno de los sitios más fascinantes del país. Tal vez porque no se trata solo de geografía. Existe algo extraño en la sensación de estar justo en el centro del planeta. Muchos visitantes intentan hacer experimentos curiosos: caminar en línea recta, equilibrar objetos, observar cómo gira el agua. Algunos creen que aquí las fuerzas del planeta se sienten diferentes. Otros dicen que todo es una ilusión turística, pero al final eso no importa demasiado, porque hay lugares que simplemente hacen volar la imaginación, y Ecuador está lleno de ellos. Mientras muchos viajeros permanecen en las grandes ciudades, otros deciden ir hacia las montañas, y ahí es donde aparece uno de los lugares más increíbles del país: Baños, un pequeño pueblo escondido entre montañas gigantes, rodeado de cascadas, ríos y neblina. El camino hacia Baños ya parece una aventura. Las carreteras atraviesan precipicios enormes, las nubes cubren partes del paisaje, y de repente aparecen cascadas cayendo desde cientos de metros de altura. Algunas parecen surgir directamente de la selva. El sonido del agua está en todas partes, y quizá por eso, el lugar transmite una sensación de calma muy difícil de encontrar. Pero Baños también es famoso por otra razón: la adrenalina. Aquí existe uno de los columpios más famosos del planeta, el llamado Columpio del Fin del Mundo. Construido al borde de una montaña, da la impresión de que la persona sale volando hacia el vacío, y detrás del paisaje se levanta el volcán Tungurahua, uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Imagínate vivir en un lugar donde una montaña gigantesca puede despertar en cualquier
primer momento. Durante años, los habitantes observaron humo y explosiones saliendo del volcán. Algunas familias tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares, pero aún así, muchos decidieron quedarse, porque para ellos, el volcán forma parte de la vida misma. Y quizás eso es lo que vuelve tan especial a Ecuador, la forma en que las personas conviven con una naturaleza poderosa, salvaje e impredecible. Pero si las montañas ecuatorianas parecen impresionantes, la selva lleva todo a otro nivel, porque muchos olvidan que Ecuador también guarda una parte del Amazonas, y no cualquier parte. La Amazonía ecuatoriana es una de las regiones con más biodiversidad del planeta. Aquí viven miles de especies de animales y plantas. Algunas todavía no han sido estudiadas completamente. La selva parece interminable. Ríos gigantes atraviesan el paisaje, mientras árboles enormes bloquean gran parte de la luz del sol. Y cuanto más profundo entras, más entiendes que este lugar funciona bajo sus propias reglas. Aquí viven jaguares, anacondas gigantes, monos, delfines rosados de río y también comunidades indígenas que han protegido estas tierras durante siglos. Muchas de ellas todavía conservan tradiciones ancestrales, formas de medicina natural y conocimientos sobre la selva que sorprenden incluso a los científicos. Algunas zonas solo pueden alcanzarse navegando durante horas. No existen carreteras, no existen ciudades, solo agua, selva y sonidos que parecen venir de todas partes. Y cuando cae la noche, todo cambia. Los insectos comienzan a sonar más fuerte, los animales despiertan, las sombras se mueven entre los árboles. Muchas personas aseguran que dormir en la Amazonía ecuatoriana es una de las experiencias más intensas de sus vidas, porque allí entiendes algo muy rápido. La naturaleza no necesita al ser humano, somos nosotros quienes dependemos completamente de ella. Y aún así, Ecuador todavía guarda algo más impresionante. Mucho más lejos de la costa, en medio del Océano Pacífico, existe un lugar que cambió para siempre la historia de la ciencia: las Islas Galápagos, un archipiélago tan aislado que parece un mundo separado del resto de la Tierra. Aquí los animales evolucionaron de formas completamente distintas. Por eso existen criaturas únicas: iguanas marinas que nadan entre las olas, tortugas gigantes que viven más de 100 años, aves que no sienten miedo de los humanos. Todo parece extraño, diferente, casi irreal. Cuando Charles Darwin llegó aquí en el siglo XIX, quedó impactado por lo que veía, y las observaciones realizadas en estas islas ayudaron a desarrollar una de las teorías más importantes de la historia, la teoría de la evolución. Pero incluso dejando la ciencia a un lado, Galápagos sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Las playas volcánicas tienen arena negra, algunas islas parecen completamente deshabitadas, y el océano alrededor está lleno de vida. Muchos viajeros describen la experiencia como visitar otro mundo, un lugar donde los animales todavía viven casi sin temor al ser humano, como si el tiempo avanzara de manera diferente. Y quizás eso es precisamente lo más increíble de Ecuador, la capacidad de sorprender constantemente, porque cuando crees haber visto todo, aparece algo nuevo, una montaña distinta, una cultura diferente, un paisaje imposible. Pocos países en el mundo tienen tanta diversidad en tan poco espacio, y tal vez por eso, quienes visitan Ecuador terminan hablando de él con tanta emoción, porque no es solo un destino turístico, es una experiencia, un lugar donde la naturaleza todavía domina gran parte del territorio, y donde cada región parece pertenecer a un mundo completamente distinto. Ecuador no necesita ser el país más famoso del planeta, no necesita enormes campañas de publicidad, porque quienes realmente lo descubren entienden rápidamente algo importante: algunos de los lugares más increíbles del mundo siguen siendo los menos conocidos, y quizás ahí está su verdadera magia. Mientras millones de personas visitan siempre los mismos destinos, Ecuador continúa guardando volcanes gigantes, selvas infinitas, pueblos escondidos entre montañas y uno de los ecosistemas más únicos del planeta, todo dentro de un solo país, un país pequeño en tamaño, pero enorme en secretos. Y ahora queremos saber algo: si pudieras visitar uno de estos lugares de Ecuador, ¿cuál escogerías? Cuéntalo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de viajes por lugares sorprendentes del mundo, suscríbete a Mundos Escondidos, porque todavía quedan muchísimos secretos por descubrir. Y recuerda, el planeta está lleno de lugares increíbles, pero muchos de ellos todavía permanecen ocultos.